Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respecto de una cosa, en realidad de 12 cosas, que siempre se preguntan en los exámenes, que son a respecto de los pares craneales. Yo traté de resumir al máximo eso, sí, siempre es pregunta pares, independiente de qual é a ideia do docente, sempre vai perguntar algum par. Então, porfis, mesma coisa que a classe, a primeira classe de neuro que tu vimos, essa classe, sim ou sim, é importante saber para o horário. Sempre se pergunta. E nós, como sempre, vamos ver solamente o mais importante e o que realmente se pergunta. Então, vamos a começar com nossa classe de pares craneales. O que devemos saber, basicamente? Temos 12 pares craneales, sendo que quais são os mais importantes? Del 1 al 10. Generalmente são as perguntas que eles fazem, de 1 al 10. El 11 e el 12 generalmente não se hacen perguntas, pero por aí em algum momento podem perguntar. Pero hoje nós vamos mais que nada enfocar em los primeiros 10 pares que são os que mais se perguntam. Vamos começar por el nervio olfatório. El nervio olfatório tem função sensitiva. Tem basicamente una neurona periférica y una neurona central. Pero nosotros no necesitamos saber del nervio olfatório dónde están las neuronas. Sí, solamente saber que es fundamentalmente función sensitiva. Nosotros, para evaluar el par 1 o el nervio olfatório, vamos a utilizar de maniobras y la maniobra más utilizada es la maniobra que nosotros vamos a agarrar dos tipos de sustancias. Una que tiene un olor agradable y otra que tiene olor no agradable. Sí, seria basicamente isso. Que é importante fazer? Primeiro, tapar uma das narinas, fazer o teste, tapar a outra, depois tapar a outra e fazer o mesmo teste. Primeiro acercamos um olor, o bueno ou o malo, depois agarramos o outro olor. Que o paciente tem que nos dizer se sente, se huele ou não o olor, se o olor é agradável ou desagradável e se identifica ou não. ¿Por quê? Assim nós vamos evaluar tanto a via quanto se o paciente tem uma ideia de que é o olor, ou seja, tem memória. Se consegue integrar tanto a via quanto com a memória. Isso quer dizer basicamente. Então, nós vamos agarrar um olor agradável e outro desagradável. E sempre primeiro uma, depois a outra narina. Quais são as alterações do nervio olfatório? Isso é pergunta de exame. ¿Sí? Ainda mais com o COVID, agora se começou a estudar um pouquinho mais e prestar bastante atenção em relação a isso, as alterações do par 1. Basicamente, o par 1, o nervio olfatório, pode ter 5 alterações, que é a anosmia unilateral, hiposmia, cacosmia e parósmia. Quais são as diferenças, sim, entre cada uma dessas alterações? O paciente, quando nos vai referir se sente, se é agradável ou desagradável e se consegue identificar o olor, nós vamos evaluar o seguinte. Quando nós vamos falar de anosmia, sim, quando o paciente não sente o olor em nenhuma das narinas, nós falamos anosmia. Quais são as causas mais frequentes de anosmia? E isso não digo sempre, mas se pergunta isso. Principalmente em las causas locais e na própria fossa nasal. Generalmente, quando o paciente tem alguma infecção, inflamação, uma rinitis, genera um moco e então as células sensitivas estão cobertas desse moco e então não conseguem perceber o olfato. Frequente que os pacientes, então, quais são as causas de anosmia? Obstruções respiratórias, as rinites e também as sinusites são causas frequentes de anosmia bilateral. Quando nós teremos anosmia unilateral, já deve piscar, prender assim uma lucita meio roja, amarilla. ¿Por quê? As causas de anosmia unilateral, se não é, por exemplo, uma obstrução nasal unilateral, pode ser uma causa tumoral ou uma causa central, uma afectação central. Então, quando o paciente só tem anosmia unilateral, devemos abrir o olho e pensar que pode estar tendo um processo secundário maligno nesse paciente. Hiposmia é a diminuição da sensação olfatória e basicamente nós vamos atender as mesmas causas da anosmia. Cacosmia tem uma raridade acá, tem uma cosita pouquinho interessante, que a cacosmia são quando os pacientes percebem odores malos. Generalmente, os pacientes que têm crise epiléptica ou que já têm os pródromos antes da crise, generalmente suelen relatar que antes da crise, justo antes da crise, percebem um olor malo, ou seja, um olor feio, um olor que não é tão agradável. Muitas das vezes, como eu dije, está associado então à epilepsia. Então, vamos tratar nosso paciente com um antiepiléptico. E a parósmia acá é quando o paciente percebe um olor, pero não é com as características do olor. Por exemplo, minha madre está fazendo papa frita. Eu sei que está sendo papa frita, eu sinto o olor, pero sinto o olor, por exemplo, de basura.
Básicamente así, entonces, una percepción distinta del dolor real. Y básicamente aparece en los pacientes con enfermedades de Paget y también la rinitis atrófica. Entonces, lo que más se pregunta acá, de par nervio 1, son como nosotros evaluamos y cuáles son las alteraciones. Eso sí o sí hay que saber. Por lo menos la anosmia y hiposmia hay que salir sí o sí en la hora del oral. Y acordando siempre de anosmia uni ou bilateral e hiposmia também relacionado com as causas de anosmia bilateral. Muito frequente agora se intensivou os casos de anosmia por conta do COVID, então, ojo porque isso pode ser pergunta do oralcito. Vamos ao segundo par agora, sumamente importante, esse sim ou sim, põe estrellita e estudiem várias vezes, porque o nervio óptico se pergunta muitíssimo, pares que tienen relación con la visión, como el nervio óptico, el 3, 4 y el 6, que son relacionados con el óculo, los músculos, los nervios oculomotores, son muy, muy preguntados. Entonces, vamos a empezar por nervio óptico, después vamos directamente a los nervios oculomotores. Nervio óptico, entonces, ¿qué nosotros debemos saber? Debemos saber que el nervio óptico tiene varias funciones, ¿sí? La principal función del nervio óptico, y es la que se pregunta, es a respecto de la visión. Entonces, siempre debemos saber que debemos evaluar el nervio óptico, ¿sí? Sus funciones. ¿Cuáles son sus principales funciones? Sus principales funciones. Es a respecto de la agudeza visual, visión de colores, campimetría y fondo de ojo. Esas cuatro cositas, sí o sí, cuando te pregunta, ¿qué yo evalúo del par 2? Sí o sí, agudeza, visión de colores, campimetría y fondo de ojo. Sí o sí, si te falta alguna, la única que te puede faltar acá es la visión, o que te puede olvidar, es la visión de colores, porque agudeza visual, campimetría y fondo de ojo, nosotros generalmente ya hacemos en la guardia. Sumamente importante saber eso. Si agudeza visual, vamos a utilizar las tablas de Snellen y de Jarger, y acá nosotros vamos a memorizar, yo memoricé por lo menos de esta forma, y les voy a enseñar la forma que yo memoricé, creo que te va a quedar. Básicamente, Snellen tiene doble L, entonces L viene de lejos. La tabla de Snellen es para lejos, es aquella tabla, por ejemplo, que yo veo cuando voy al oftalmólogo, es horrible de ver, tengo vergüenza porque soy recontra ciego, entonces generalmente para lejos es Snellen y para cerca es Jaeger, ¿sí? Jaeger. Já vi uma perguntita uma vez que foi Choice que perguntou a respeito disso. Então, se guardar que Snellen tiene la L y es para lejos. Y Jaeger no tiene L, es para cerca. Entonces, para visión de cerca. Visión de cerca es básicamente a respecto de lejos, cerca es hipermetropía y lejos es miopía. ¿Sí? Esas son las alteraciones que el paciente puede presentar en la agudeza visual. Visión de colores. Visión de colores es para determinar si el paciente es normal o es daltónico. Daltonismo ya vamos a ver los tipos, porque hay 4 o 5 tipos. Nosotros vamos a ver los 3 principales, que también ya fue pregunta de Choice. Entonces, sí o sí tenemos que evaluar la visión de colores, la campimetría. ¿Qué es campimetría? Campimetría es la evaluación, campimetría es la evaluación de los campos visuales. Vamos a dividir cada ojo en 4 y vamos a evaluar, por ejemplo, el cuadrante superior externo, interno, inferior, externo y inferior interno. ¿Por qué es importante saber? Porque, por ejemplo, paciente que tenga alguna alteración en la vía óptica, que ya van a ver la vía completa, va a tener alteraciones a respecto de la campimetría. Y el fondo de ojo nosotros vamos a evaluar justo con una luz tremendamente fuerte, ¿sí? En la guardia generalmente eso se puede hacer, o hasta mismo un oftalmólogo, la mayoría de las veces utilizan de esa técnica del fondo de ojo con la luz ahí para mirar los vasos, por ejemplo, en la retinopatía hipertensiva y la retinopatía diabética. Entonces, fondo de ojo es una luz intensa que el paciente, que el médico, que nosotros, en realidad, vamos a tener que mirar básicamente la cabeza del nervio óptico, vamos a ver cómo está introducido en el ojo. Básicamente así, en palabras bien, así no tan específicas. Pero sí o sí, de esa parte acá, sí o sí, agudeza visual, visión de colores y campimetría y fondo de ojo. Sí o sí, eso tenemos que decir en la hora qué vamos a hacer, cómo vamos a evaluar el paciente, si queremos evaluar el par 2. Entonces, agudeza visual, vamos a utilizar las tablas de Snellen y de Jaeger. Acuérdense que Snellen es para lejos y Jaeger cerca. Visión de colores. Visión de colores, hay las tablas de Shibara que nosotros podemos utilizar. Generalmente esas tablas de Shibara hay en casi todos los consultorios así de guardia y todo eso. Pero el daltonismo, generalmente el paciente no va a presentar con esa alteración en la guardia. Nosotros tenemos que nos enfocar básicamente en agudeza visual, en fondo de ojo y campimetría. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los pacientes vienen muy preocupados
porque tem um déficit de la visión, ou seja, tem uma perda de um campo visual ou tem alguma alteração na agudeza visual de maneira abrupta. Esses pacientes que vêm à La Guardia estão aí tranqui, tomando um matecito, conversando ali com o personal de saúde, e vem um paciente assim com uma alteração visual abrupta, aguda, temos que abrir o olho porque pode estar passando alguma patologia aguda, como, por exemplo, um ACV isquêmico ou um ACV hemorrágico, dentre outras, por exemplo, uma hemorragia subaracnoidea. Então, pode estar passando algo aí que pode estar generando essa alteração visual no nosso paciente. Então, sumamente importante é evaluar se a afectação é aguda e crônica. No caso de La Guardia, por aí, a tabla de Shibara, que é para o daltonismo, não suele ser tão importante. Quais são os tipos de daltonismo? Daltonismo, e isso já foi pergunta de escrito, temos 3 tipos de daltonismo. En realidad tenemos más tipos, pero los principales son el que no ve el verde, el que no ve el rojo y el que no ve el azul. Entonces, el paciente normal ve todos los espectros de colores, pero el paciente que tiene deuteranopia tiene una alteración, no ve el verde. El paciente que tiene protanopia no ve el rojo y el paciente con tritanopia no ve el azul. Como eu memorizei isso? Deu pro tri. Sim? Deu pro tri. Deuteranopia, protanopia e tritanopia. Foi pergunta de choice, então invito a por lo menos saber esses 3 aí, que por aí entra de novo no choice. Então, visão de colores, lâminas de Ishibara. Temos el deuteranopia, que não vê o verde, protanopia, que não vê o rojo, e tritanopia, que não vê o azul. Bueno, via óptica, então, que nós devemos saber da via óptica e por que é importante? A via óptica, mais que nada, é importante para saber a respeito da campimetria. Não tanto da agudeza visual, pero sim da campimetria. Por que é importante saber a campimetria? Campimetria é basicamente saber se o paciente, por exemplo, não vê um quadrante, não vê metade do campo visual. Então, é para evaluar o campo visual do paciente. E para evaluar o campo visual, quando nós evaluamos o campo visual, estamos evaluando diretamente a via óptica. Por que é importante saber e que é importante saber da via óptica? A via óptica temos que saber basicamente onde inicia e aonde se vai. Como já sabemos, a via óptica é uma via fundamentalmente aferente, de função sensitiva, ou seja, aferente. Então, quando nós vamos descrever a via, temos que começar sempre por delante, ou seja, por la retina, que essa é uma retina onde tem, por exemplo, os conos e bastões, ¿sí? E nesses conos e bastões traduzem basicamente a luz que ingressa aí. Então, empieza a via óptica, toda a via óptica empieza na retina, de la retina forma o nervio óptico, ¿sí? Que está acá. Desse nervio óptico vai ao quiasma óptico, que é acá, del quiasma óptico, que é onde se entrecruza, por exemplo, as porções nasales. Cosita bem importante acá. Nosotros, en el nervio óptico, temos um direito e outro esquerdo. Nesse direito e esquerdo, vamos ter 2 porções. Uma porção temporal, que é essa, ¿sí? E uma porção nasal, ou seja, a porção nasal vamos ser em rojo e a porção temporal em azul. Qual é o ponto? A porção nasal do nervio, que é essa, a porção nasal se decusan acá no quiasma óptico. Já vamos ver por que é importante isso. A única porção que se decusa no quiasma óptico são as porções nasales. Já vamos ver por que é importante. Então, temos o nervio óptico, empieza na retina, ¿sí? Por los conos y bastones, forma el nervio óptico. El nervio óptico llega al quiasma, del quiasma óptico llega al tracto óptico, del tracto óptico, que es acá, llega al cuerpo geniculado lateral, y del cuerpo geniculado lateral envía las radiaciones ópticas que van al córtex visual occipital, o sea, van allá hasta el occipital, salen acá de la frente hasta bien atrás. ¿Qué es importante saber de todo eso? Cositas importantes que sí o sí tenemos que saber. ¿Cuáles son las fibras que se decusan y a dónde se decusan? Por ejemplo, en el quiasma óptico tenemos la decusación de las fibras nasales, o sea, la que venía del lado derecho pasa al izquierdo y la que venía de ese lado izquierdo pasa al lado derecho. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nosotros tenemos una lesión de la vía óptica a nivel del quiasma óptico, es sumamente importante porque el paciente puede presentar una clínica característica que ya vamos a ver. Pero sí o sí, ¿qué es importante saber de la vía óptica? Empieza por la retina, nervio óptico, llega al quiasma, en el quiasma salen las fibras, ¿sí? Que van a formar el tracto óptico, cuerpo geniculado lateral, radiações ópticas e córtex visual. Sumamente importante saber
toda essa via y por dónde pasa. ¿Por qué? Por ejemplo, si el paciente tiene una lesión directamente en el nervio óptico, el paciente va a tener amaurosis. ¿Qué es una amaurosis? Amaurosis es la pérdida de la visión, ¿sí? Pérdida visual de la visión. Entonces, si el paciente tiene una lesión acá en el nervio óptico, por ejemplo, izquierdo, va a tener, acá está invertido, pero acá es el izquierdo, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, entonces, como derecho. Si, por ejemplo, el paciente tiene acá una lesión del lado del nervio óptico del lado derecho, va a tener un campo visual, todo el ojo no va a ver, o sea, solo va a ver por el ojo izquierdo. Si el paciente tiene una lesión a nivel del quiasma óptico, y por eso es importante saber, el paciente va a tener una alteración de la visión si no va a ver los lados temporales, si ve só la región, solamente la región nasal. Si, por ejemplo, el paciente tiene una lesión desde el tracto óptico hasta el cuerpo desde el tracto óptico, generalmente el cuerpo geniculado lateral, y las radiaciones ópticas, lo que va a pasar es lo siguiente, o una cuadrantopsia, y muchas de las veces, como se decusa, va a afectar ambos ojos. O sea, no va a haber la porción 3/4 de la porción temporal del ojo izquierdo y va a haber 3/4 de la porción temporal del ojo derecho. Otra cosita, si la lesión es en el córtex visual, o sea, en el córtex allá, bien en el fondo donde se decodifica esa imagen, nosotros vamos a tener básicamente lesiones en ambos ojos también. Básicamente es eso que hay que saber. Generalmente no se pregunta tan específico así, lo que más se pregunta ya voy a te pasar ahora y que sí o sí hay que memorizar. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar las lesiones, y ese acá está un poquito más copadito de mirar, ¿sí? Ese otro acá yo puse creyendo que iba a ser más fácil, pero resultó un poquito más difícil. Nosotros, cuando vamos a evaluar entonces la campimetría o el campo visual, tenemos que saber que nuestro paciente puede tener algunas características, algunas lesiones que puede presentar. Nosotros tenemos los escotomas centrales, que pueden ser positivos o negativos. Los escotomas básicamente son porciones del campo visual que el paciente pierde. Cuando el escotoma es negro, presten atención en eso porque es importante. Cuando la lesión, el punto es negro que el paciente tiene en el campo visual, es un escotoma positivo. Y cuando es un escotoma negativo, una lesión blanca, ahí sí nosotros nos vamos a preocupar, porque si el paciente tiene una lesión negra, muchas de las veces por una hemorragia retiniana o alguna otra causa de aumento de la presión, que se rompió algún vasito ahí, puede generar con frecuencia los escotomas positivos, que son los negros. Pero los negativos, que son los blancos, es lo contrario. Nosotros tenemos que abrir el ojo porque el negativo significa que hay alguna lesión del propio nervio óptico, o sea, acá es irreversible, ¿sí? Cuando hay blanquecino ahí en el campo visual es irreversible por cuenta de la lesión del nervio. El campo visual podemos tener los escotomas y podemos tener las hemianopsias. Una cosita que me olvidé antes de pasar a las hemianopsias, que son esas relacionadas a la lesión del nervio, es importante también saber que pueden aparecer moscas volantes. Las moscas volantes no tienen sentido, significado patológico y generalmente el paciente va a percibir una pequeña manchita que generalmente flota en el ojo, o sea, flota en el campo visual. No tiene, la mayoría de las veces, no tiene ninguna patología asociada. Generalmente puede ser, por ejemplo, cuando el paciente sale de un lugar que está muy iluminado y va muy oscuro y va a un lugar muy iluminado, ¿sí? Generalmente são essas as causas, são totalmente fisiológicas. Então, saber que escotoma positivo, generalmente por hemorragia retiniana, e escotoma negativo, lesión de la vía óptica, ou seja, lesión central. Quando passamos a las hemianopsias, ¿qué quiere decir hemianopsias? Hemianopsias quiere decir que o paciente solamente vê mitad del ojo. ¿Qué quiere decir hemianopsia homonímia? Homonímia significa que hemianopsia homonímia significa, mirando assim, nós já podemos ter uma ideia. ¿Sí? Hemianopsia homonímia é quando o paciente vê ambas mitades del mismo lado, ou seja, ambas esquerdas ou ambas derechas. Por exemplo, acá o paciente vê ambas mitades
izquierdas. Acá el paciente tiene una heteronímia. ¿Qué quiere decir heteronímia? Que, por ejemplo, va a afectar o temporales o ambas nasales. Solamente ve eso. Ya voy a mostrar un ejemplo de cómo es y cómo debe ser horrible para el paciente solamente ver ambas mitades nasales o ambas mitades temporales. Pero básicamente, hemianopsias es la pérdida del campo visual, de mitad del campo visual del paciente. Entonces, hemianopsias tenemos homonímias, que cuando respetan el mismo lado, ambas izquierdas o ambas derechas, y heteronímias cuando, por ejemplo, es bitemporal o binasal. Quadrantópsias es tal cual nosotros ya vimos antes. Si quadrantópsias es que afecta solamente un cuadrante, o sea, puede ser quadrantópsia homonímia o quadrantópsia heteronímia. Básicamente eso. ¿Qué es importante saber de eso? El nervio óptico que nosotros habíamos visto antes, porque es importante saber, por ejemplo, cuando tenemos la lesión del nervio óptico, vamos a tener amaurosis. En este caso, tenemos lesión del nervio óptico derecho, vamos a tener una amaurosis del derecho. Si tenemos una lesión acá, a nivel del quiasma, otra cosita bien importante, ¿cómo se clasifican las lesiones del nervio óptico? En prequiasmáticas, quiasmáticas y retroquiasmáticas. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene una amaurosis de un solo ojo y no ve nada de ese ojo, solamente ve en el otro, tiene el campo visual normal en el otro ojo, nosotros estamos hablando de una lesión del nervio óptico, o sea, es una lesión prequiasmática. Si, por ejemplo, el paciente tiene una hemianopsia bitemporal, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente solamente ve la porción nasal, quiere decir que la lesión es quiasmática y retroquiasmática, y cuando la lesión afecta, por ejemplo, en el tracto óptico o cuerpo geniculado lateral, las cintillas o hasta mismo en el córtex. Entonces, sí o sí, es importante saber cómo el paciente va a nos referir cuando nosotros vamos a hacer la campimetría de ese paciente y cómo el paciente va a referir a nosotros la afectación. Parece ser bien desorganizado, pero es básicamente así. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que tenemos una hemianopsia. ¿Por qué hemianopsia? Porque solamente ve un hemicampo del ojo, ¿sí? Hemianopsia bitemporal. Ese tiene una hemianopsia bitemporal. No ve las mitades temporales del campo visual. ¿Dónde está posiblemente la lesión de la hemianopsia bitemporal? Hemianopsia bitemporal es una hemianopsia heteronímia bitemporal. ¿Dónde está probablemente la lesión? Está justamente en el quiasma. Cuando nosotros tenemos una hemianopsia homonímia izquierda, ¿sí? Homonímia izquierda. ¿Dónde probablemente está la lesión? Hemianopsia homonímia izquierda. ¿Dónde probablemente está la lesión? La lesión está retroquiasmática, o sea, después del quiasma. Vamos a volver a mirar acá. Homonímia, ¿sí? Izquierda. Está retroquiasmática, después del quiasma. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una hemianopsia heteronímia binasal, no ve las porciones nasales. ¿Dónde está la lesión? Si es binasal, quiasma óptico. Si, por ejemplo, el paciente... Si, por ejemplo, el paciente tiene una quadrantópsia, ¿dónde está la lesión? Por ejemplo, acá tiene una quadrantópsia. ¿Dónde está la lesión? La lesión es retroquiasmática, después del quiasma. Básicamente es así que hay que memorizar, si no hay mucho que hacer. ¿Cuáles son las causas de las, por ejemplo, cuando tenemos una lesión retroquiasmática, que es después del quiasma óptico? Generalmente es por tumor o inflamaciones o infartos localizados acá después del quiasma. Cuando tenemos hemianopsia homonímia, estamos hablando de lesiones en el tracto óptico. Cuando tenemos, por ejemplo, hemianopsias heteronímias, como la hemianopsia bitemporal o binasal, nosotros estamos hablando que, cuando hablamos de bitemporal, no ve las partes temporales, y cuando hablamos de binasal, no ve las porciones nasales. Eso. Es siempre una sorpresa. Yo siempre me confundo porque es bastante, no es confuso, sino que para charlar así todas queda bastante cosa. Entonces, hemianopsia, homonímia, heteronímia y las quadrantópsias. Hay una cosita que generalmente se pregunta ahí en algún lugar, que es a respeito de los prolactinomas. Solo para entender, la glándula pituitária puede desarrollar um câncer, que é o prolactinoma. Generalmente, esse prolactinoma é um tumor funcional que dá em mulheres. Dependendo da gravidade desse prolactinoma, desse tumor, dependendo da quantidade que cresce, pode afetar o nervio óptico, justamente por sua vecindade, por sua cercania com o nervio óptico. Não com o nervio, sino que com o quiasma óptico, que vai generar nas pacientes sexo feminino, que generalmente
pueden tener un prolactinoma. Conocí una chica, sí, que tenía un prolactinoma, pero no tuvo la lesión, la afectación visual, pero tenía un prolactinoma. ¿Qué pasa? Ese tumor crece y afecta el quiasma óptico. Si comprime, entonces crece el tumor, aumenta la prolactina y crece ese tumor, y entonces va a comprimir el nervio óptico. Y cuando comprime el nervio óptico, el paciente va a tener una hemianopsia bitemporal, o sea, solamente va a ver las porciones nasales. Bueno, ¿por qué solamente ve las porciones nasales? Miren a dónde está la afectación, ¿sí? Acuérdense que el nervio óptico generalmente tiene dos fibras, una nasal que se decusa y la otra es la temporal que no se decusa. La temporal generalmente pasa acá, al ladito. Entonces, el paciente cuando tiene un prolactinoma, generalmente va a afectar el nervio temporal, o sea, las partes temporales. Sumamente importante, eso se pregunta bastante en los horarios ahí, por ahí te pueden preguntar eso. Entonces, prolactinoma da una hemianopsia, mujeres, hemianopsia bitemporal. Que nosotros vamos a evaluar por último del segundo par es el fondo de ojo. Otra cosita antes que me olvide. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar? Tem um mosquito. Como nosotros evaluamos la campimetría del paciente? Básicamente, agarramos una virome o cualquier cosita y pedimos para que el paciente mantenga los ojos fijos y nosotros vamos a sentar delante del paciente en frente y vamos a evaluar el campo visual. Sí, vamos a quedar así y el paciente debe decir cuando desaparece el objeto. Por ejemplo, nosotros estamos con un paciente que tiene, por ejemplo, una hemianopsia bitemporal, bitemporal, por ejemplo, de esa paciente sexo femenino que tiene el prolactinoma. Cuando nosotros ya llegamos acá, probablemente ya no ve la virome. ¿Cuál es el punto? Si nosotros vemos la virome y el paciente no ve, que debería estar viendo también, nosotros probablemente tenemos una hemianopsia y vamos a ver si tiene de los dos lados. En este caso, la paciente que tiene un prolactinoma, sí o sí va a tener de los dos lados. Y ahí nosotros delimitamos la campimetría del paciente. Hay algunos testes, por ejemplo, los oftalmólogos generalmente tienen algunos aparatos bien específicos que hacen eso, pero nosotros, como no somos oftalmólogos todavía, entonces vamos a utilizar la viromicita acá para evaluar el campo visual. Bueno, fondo de ojo. Fondo de ojo es la última parte del examen del segundo par. En el fondo de ojo, ¿qué nosotros vamos a ver fundamentalmente? Los vasos y la cabeza del nervio. Sí, básicamente es eso. El fondo de ojo sirve para ver la cabeza del nervio en el ojo. Generalmente, como nosotros podemos ver, es como si fuera, yo en oftalmo memoricé lo siguiente: la cabeza del nervio parece, si nosotros imaginamos, parece una imagen, ¿sí? Que tiene una excavación central y alrededorcito acá es como si fuera una imagen. Es como si fuera una forma ovalada y con una excavacióncita central. ¿Cuál es el punto? El fondo de ojo debe ser bien delimitado, ¿sí? Y no debe invadir tanto el ojo. ¿Por qué? Acá tenemos, por ejemplo, un fondo de ojo alterado. ¿Qué quiere decir ese fondo de ojo alterado? Miren los vasos, las diferencias entre los vasos. Acá probablemente ya es una hemorragia retiniana y acá también pueden ser exudados, pueden ser por edemas. El fondo de ojo es normal así. Cuando vemos un fondo de ojo así, es patológico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el nervio está entrando con mucha presión ahí en el ojo, ¿sí? En el globo ocular, y entonces está generando, por ejemplo, en los casos de hipertensión endocraniana, que vamos a ver dentro de algunas clases, ese nervio medio que empuja así el globo ocular y entonces genera esa alteración acá en el fondo de ojo. Fondo de ojo normal, nosotros tenemos que ver un borde bien delimitado, una excavación central, y tenemos que ver los vasos saliendo de acá. Si nosotros vemos un fondo de ojo así, que no está bien delimitado, acá hay hemorragias retinianas y esos blanquecinos acá son edemas, tenemos que abrir el ojo porque tal vez el paciente puede tener una hipertensión endocraniana. Punto para las próximas clases. En el caso que nosotros vamos a punzar, vamos a retirar líquido cefalorraquídeo, antes de hacer la punción, debemos sí o sí mirar el fondo de ojo, porque si el fondo de ojo nos da una sospecha de hipertensión endocraniana, no se puede hacer la punción, extraer el líquido cefalorraquídeo. Bueno, entonces, fondo de ojo es eso. Básicamente es mirar la papila óptica, papila del nervio óptico. Básicamente es eso. Par 2, uno de los peores pares ya fue. Peores digo porque hay que no solamente estudiar, sino que hay que prestar bastante atención porque es bastante capcioso el segundo par. Y les gusta mucho preguntar eso. Prolactinoma, no olviden, sí, porfis, es mujer generalmente con hemianopsia bitemporal. Bueno, hemianopsia heteronímia bitemporal. ¿Por qué es heteronímia? Porque no son los ambos lados izquierdos, es un
lado derecho y otro lado izquierdo. Bueno, pares oculomotores. ¿Qué son los pares oculomotores? Son los pares que son el 3, 4 y 6. Son los relacionados con el movimiento ocular. Los nervios oculomotores son el par 3, 4 y 6. Vamos a empezar por el par 3. Par 3 tiene una función motora y una función parasimpática. ¿Cuál es la función parasimpática? Ya vamos a empezar por esa que es para mí es un poquito medio, tenemos que nos acordar sí o sí, porque la función parasimpática está relacionada con la contracción pupilar. La función, entonces, parasimpática, sí, es relacionada con la contracción pupilar. Antes que me olvide, porque a veces yo empiezo a dar la clase, hablo de las ramas, que tiene duas ramas, uma superior e inferior, e me olvido de la función parasimpática, que es una de las más importantes, que está relacionada con los reflejos, fotomotor consensual de acomodación. Entonces, par 3, ¿qué es importante saber? Tiene dos funciones, una motora y una parasimpática. Parasimpática, reflejo pupilar. Motora, tiene dos ramas, rama superior y rama inferior. Ah, ¿es importante saber las ramas? Sí, es sumamente importante. ¿Por qué? Las ramas son las ramas, o sea, la inervación muscular es la que nos va a decir qué par está afectado, si es el 3, 4 o 6. Miren cómo es fácil. Rama superior y rama inferior. Tiene dos ramas en par 3. La rama superior van a hacer la inervación de los músculos recto superior y el elevador del párpado superior. Entonces, vamos solamente razonar un poquito. Si yo tengo, por ejemplo, una afectación del par 3, ¿sí? Tengo afectación de ambas ramas, pero imaginen la superior. ¿Qué yo voy a tener con el párpado? El párpado va a caer, entonces vamos a tener una ptosis palpebral. En la rama inferior, va a inervar el recto interno, recto inferior y oblícuo menor. ¿Por qué es importante saber todo eso? Y es sencillo de memorizar. Ya les digo por qué. Superior, vamos a recordar las cosas de arriba. Sí, párpado superior y recto superior. Y inferior, recto interno, inferior y oblícuo menor. Sumamente sencillo y fácil de saber. Pregunta eso. Mira, pregunta, sí, pregunta en los orales, algunas de las veces. Si, por ejemplo, el paciente tiene una parálisis del tercer par, ¿sí? ¿Qué es importante? Te pregunto así, bueno, decime cómo evaluar el tercer par y si, por ejemplo, el paciente tiene una parálisis tercer par. Tercer par, función motora y parasimpática, dos ramas, superior, inferior, que inerva tal cosa. Si hablar así bien completito, seguramente va a aprobar. Sí, solamente un chip ahí. Bueno, si, por ejemplo, el paciente tiene parálisis del tercer par, ¿qué va a pasar con el ojo? Bueno, pitosis palpebral es óbvio. Si inerva el recto superior, tenemos una parálisis, lesión del tercer par, no inerva el recto superior, no eleva el párpado. ¿Cuál es el punto? Si nosotros con nuestra mano intentamos levantar ese párpado que está tóxico, o sea, caído, nosotros nos vamos a deparar con un ojo hacia afuera y hacia abajo. ¿Sí? Lesión del tercer par lleva el ojo hacia afuera y hacia abajo. Cuarto par y sexto par son motores, ¿sí? Son motores, no tienen función sensitiva. El par 4, cuarto par, inerva el oblícuo mayor del ojo. Entonces, si hay una parálisis del cuarto par, el ojo se desvía hacia arriba y adentro. Entonces, inerva el oblícuo mayor o oblícuo superior. Entonces, cuando tenemos una parálisis, tracciona acá y entonces desvía el ojo hacia arriba y hacia adentro. Y cuando tenemos una parálisis del sexto par, inerva solamente el recto externo, que es ese de acá, vamos a tener una desviación del ojo solamente hacia adentro, ¿sí? Entonces, tercer par, el ojo, pitosis palpebral, ojo hacia afuera y hacia abajo. Cuarto par, ojo hacia adentro y hacia arriba. Y sexto par, ojo solamente hacia adentro. Queda así, no consigo hacer, pero bueno, ya conseguí un poquito, ya se puede tener una idea de lo que pasa. Entonces, solamente para resumir, el ojo tiene motilidad extrínseca e intrínseca. Extrínseca es la apertura palpebral y los movimientos oculares. ¿Cómo nosotros evaluamos los movimientos oculares? É casi la misma cosa que campimetria, ¿sí? Pero en la campimetria el paciente debe mirar fijo, un punto fijo. Y acá, cuando vamos a evaluar los movimientos, tenemos que hacer como si fuera una cruz, ¿sí? Y pedir para que el paciente siga el labirome hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, y también rotatório, ¿sí? Rotando. Y también aproximando el labirome ahí para ver si el paciente consigue una motilidad adecuada del ojo. Bueno, la motilidad extrínseca entonces son los movimientos oculares y también la apertura palpebral y la intrínseca del ojo. Tercer par, fundamentalmente pupila. Pupila vamos a evaluar la forma, contorno, situación, tamaño, simetría y el hipus pupilar. También debemos, además de toda la visualización de la pupila, evaluar os reflejos, que são 3. Se você acuérdense desses reflejos, porque vai ser pergunta de exame, sim ou sim. Reflejo fotomotor consensual e de acomodação e de convergência. Então, como nós vamos a evaluar os nervios oculomotores, ou seja, os del movimento 3, 4 e 6.
Principalmente na anamnesis, quando generalmente os pacientes que têm afectação do quarto par vão apresentar diplopias ao subir escaleras ou até mesmo a ler livros ou el celo. Sumamente frequente, e eles dão pacientes que têm, por exemplo, isso é pergunta de choice e de horário também. Muitas das vezes perguntam assim, paciente vem com diplopia ao subir escaleras, não consegue subir escaleras. Que pode ter o meu paciente? Prestem atenção porque pode ter duas coisas. Ou afectação do labirinto ou afectação do quarto par. E generalmente as perguntas associadas à diplopia estão associadas a quarto par. Alteração do campo visual. Pode ter? Sim, obviamente. Se um ojo está para dentro e arriba, o campo visual vai ser o mesmo? Óbvio que não. A alteração do campo visual vai estar junto, obviamente. Se eu tenho, por exemplo, meu ojo direito é esse. Se tenho hacia dentro e hacia arriba, o campo visual vai ser o mesmo de antes? Não. Eu vou ter uma afectação da parte temporal, não relacionado à via, sino que relacionado a onde está ubicado o ojo, ou seja, a onde está mirando o ojo. Inspecção, evaluar os párpados superiores, sim, porque, obviamente, se há parálisis del tercer par, temos afectação do párpado superior, os globos oculares, se há desviações, e as pupilas, o reflejo pupilar. O que devemos evaluar do reflejo? Isocória é normal, gente, sim, normales, de 2 milímetros de diâmetro. Mioses é quando temos uma contracção pupilar excessiva, generalmente por drogas ou inseticidas. Midriasis quando temos uma dilatação excessiva, falta de oxígeno, intoxicações por álcool, e anisocória é quando temos pupilas de diferentes tamanhos, ou seja, eu tenho, por exemplo, uma mioses ou uma isocória, ou eu tenho uma pupila, por exemplo, contraída e a outra dilatada. São desiguais o tamanho da pupila, generalmente em danos cerebrais, TCE ou ACV. Então, lesão do terceiro par, fora, abaixo, com pitoses, quarto par dentro e arriba e sexto par hacia adentro, el ojo mira. ¿Por qué puse por la tercera vez eso? Porque es pregunta de examen, ¿sí? Por más que parece palada, el segundo par pregunta mucho. Otra cosita importante, los reflejos pupilares. Tenemos que evaluar 3, consensual, fotomotor y de acomodación. Pero nosotros, para evaluar si, por ejemplo, el paciente tiene una pupila con midriasis, miosis, hay algunas linternas que vienen já é uma própria linterna para nós comparar. Isso, que é 2 milímetros, 3 milímetros, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros, hasta 9 milímetros, para comparar com o paciente e aí para ter uma ideia se é midríasis, mioses ou isocória. Ou anisocória, obviamente. A anisocória é bem característico. Se, por exemplo, um paciente que tem um Pancoastobias, ou um tumor no ápice pulmonar que genera um síndrome de Claude-Bernard-Horner, isso quer dizer, um Claude-Bernard-Horner, generalmente é bem característico. Um ojo tem a mioses e o outro ojo tem, ou seja, tem anisocória. ¿Sí? E do lado afectado, obviamente, vai ter lá mioses. Exame das pupilas, então. O básico, temos que evaluar a situação, se são centradas, a forma e o contorno, se o contorno é regular, porque se é irregular, nós chamamos de escória, não tem significado patológico, pero, pode por aí entrar em um escrito. Em os horários, geralmente não se pergunta isso, pero, basicamente, situação, forma e contorno, tamanho e simetria. Tamanho e simetria sempre perguntam nos horários a respeito de anisocória, isocória, midríasis e mioses. Que pergunta é isso? Causas e como se vê as pupilas. Reflejo fotomotor. Vamos ver se o reflejo é normal. O reflejo, obviamente, reflejo consensual de acomodação e o reflejo fotomotor. Reflejo fotomotor significa que quando eu pongo a linterna, a pupila se contrai. E quando eu saco a linterna, a pupila se dilata. Reflejo consensual. O que quer dizer isso? Quando eu, por exemplo, aponto hacia o ojo direito do meu paciente, o ojo esquerdo também contrai junto. Quando eu aponto do esquerdo, o ojo direito contrai também junto, ou seja, tenho mioses de ambos ojos. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que eu pongo a linterna e o paciente solamente tem mioses do ojo que eu incidi a luz e o outro ojo não generou a miose, eu tenho alguma alteração central. Sí, basicamente isso de maneira bem general. Então, sim ou sim, saber del reflejo fotomotor, que é reflejos pupilares, fotomotor, consensual e de acomodação. Qual é o nervio? Qual é o par? É o par 3. Trigêmino, sumamente perguntado. O trigêmino é perguntado e bem característico. O trigêmino, para nós fazer por exemplo, um pantalhaço, nós temos que saber que o par trigêmino tem função sensitiva e função motora. A função sensitiva é, obviamente,
relacionada com a porção oftálmica, maxilar e mandibular, e a motora está fundamentalmente relacionada com os músculos da masticação e também com os reflejos. Então, função sensitiva, oftálmica, maxilar e mandibular, e motora, fundamentalmente relacionado com os músculos da masticação, macetero, temporal, pterigoides, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, miloideo e porção anterior del dica. Nosotros, então, quando vamos evaluar o quinto par, temos que evaluar tanto a função sensitiva como a função motora. A função motora é sumamente fácil. Pedir para o paciente fazer força e vamos palpando acá os músculos maceteros e o temporal, obviamente, que está acá. Como nós fazemos a exploração? Temos a sensitiva, que vamos utilizar objetos frios, calientes, e vamos utilizar o tacto, sensibilidade ao dolor e à temperatura, e nós vamos ter os reflejos, que sí ou sí sempre se pergunta da porqueria. Sí, evaluação del par 5. Reflejo maceterino, que é esse que nós estamos vendo. Reflejo corneal, reflejo nasopalpebral, se percute acá e cerra o ojo. Então, maceterino, nasopalpebral e maceterino, nasopalpebral e el corneal. Porção motora. Nós vamos basicamente palpar os músculos, ¿sí? Primero os temporales, después os maceteros, mientras que se ordena que a pessoa apriete fuertemente os dentes e o mastique. Então, a sensitiva é sensível, ¿sí? Vamos evaluar tacto, sensibilidade e dolor, ¿sí? Maceterino, nasopalpebral, entre las cejas, e el corneal, ou corneal. E porção motora, basicamente, é a palpação. Então, temos uma par trigêmino, então, tem função motora e sensitiva. A evaluação desse par, se vocês dizem assim, está perfeito, porque não é sumamente largo e também é sencillo de fazer, ou seja, sencillo de falar. E depois nós temos que saber uma cosita, que é a respeito da neuralgia del trigêmino. Neuralgia del trigêmino generalmente afecta a mulheres. Na maioria dos casos, é idiopático. O paciente vai ter, como o próprio nome diz, neuralgia, tem muito dolor no trajeto do nervio. Muitas das vezes, esse dolor pode ser com que os pacientes suicidem por conta do dolor que não cessa, independente do que se toma. Pode ser, então, idiopático ou pode ser secundários a tumores do gânglio de Gacé ou lesões no tronco. Se caracteriza por um dolor facial, unilateral e paroxístico, se cursa em brotes. O dolor generalmente empieza, dura 2 hasta 5 minutos, cessa esse dolor, tem um período aí de latência, podemos dizer assim, depois de alguns minutos, vuelve o dolor com intensidade aún maior. É um dolor insuportável, dura 2 a 3 minutos. Então, esses 2 a 3 minutos parece ser pouco, pero, em realidade, com o dolor, suelen causar muita moléstia no paciente. Característica do dolor é o seguinte: é um dolor muito intenso, repentino e desgarrador, que dura vários segundos a 2 minutos. Está ubicado em la zona de distribuição dos ramas, ou seja, generalmente vai estar ubicado acá, em direção acá ao nariz, e também pode estar em direção acá à la boca, e arriba para las cejas. Generalmente são essas 3 regiões que mais duelen. E outra cosita, trigêmino, nós temos que nos acordar que duele muito. É um dolor que o paciente muitas das vezes não aguenta e se corta na cabeça por conta disso. Então, hasta agora vimos hasta o par 6. Par 1, oftálmico. Par 2, nervo óptico. Par 3, 4 e 6, óculos motores. E par 5, el trigêmino. O tratamento, se pergunta de tratamento, eu casi passei isso e não dije. Tratamento es carbamazepina. Esse é o tratamento para a neuralgia del trigêmino. E pergunta isso no exame, ¿sí, gente? Então, o que estamos vendo acá é somente o oro del oro, ou seja, o mais perguntado. Par 7, nervio facial. Nervio facial generalmente tem umas características aí bem importantes. Por quê? O nervio facial, ou par 7, vai inervar os músculos da cara e do cuello, os músculos de los huesillos del oído, solamente no inerva el martillo, pero inerva el yunque y el estribo, inerva 2/3 de la língua, los 2/3 anteriores, y tiene función secretória, o sea, estimula las glándulas sudoríparas de la cara y las glándulas salivales y lacrimales. Entonces, el par 7, que básicamente tiene la función de los músculos de la mímica, así por decir, queda un poquito más sencillo do que memorizar todos los nombrecitos acá. Básicamente, par 7, músculos de la mímica, 2/3 anteriores de la língua y función secretória. Eso es lo suficiente para saber. Entonces, tiene función motora y sensitiva. La función motora
tenemos que pedir siempre cuando el paciente llegue, ¿sí? Para que sonría, abra los dientes, ¿sí? Muestre los dientes, arrugue la testa, yo voy a decir, el frente, que muestre su dente, ¿sí? Que sonría, que haga cara de malo ahí. Entonces, todas las caretas posibles tenemos que decir para nuestro paciente hacer. Con eso nosotros evaluamos el par 7. Ah, pero ¿cuándo puede haber una alteración? Justamente cuando una hemicara no presenta lo que nosotros pedimos para el paciente hacer, o sea, no mueve nada de hemicara, o cuando nosotros tenemos una parálisis, que eso es la parálisis periférica, toda hemicara y la parálisis central es solamente un cuadrante, así por decir, generalmente los cuadrantes inferiores. Entonces, la exploración del séptimo par, vamos a pedir para que el paciente frunce el ceño, que se ría, que enseñe los dientes, que sibile, que observe, y tenemos que observar la simetría labial. Sensorial es gusto, ¿sí? 2/3 anteriores de la lengua y la glándula parótida, vamos a evaluar. ¿Por qué es importante saber? Básicamente, el séptimo par o el nervio facial tiene dos funciones, motora y secretora. Nosotros, la función motora es más sencillo de evaluar, porque solamente pedindo para que el paciente estimule os músculos de uma mímica e haga caretas, é fácil de diagnosticar porque vamos ver aí, tem uma parálise facial e listo. Em cambio, a sensorial nós temos que utilizar alguns testes, são 4 aí, de los gustos, para evaluar os 2/3 anteriores da língua. Nós vamos a dividir em afectações supranucleares, afectações nucleares, supranucleares, nucleares e infranucleares. Nas parálises supranucleares, o paciente vai ter parálise facial supranuclear, que generalmente é central. Quando o paciente tem uma afectação nuclear, ou seja, na parálise facial nuclear, o paciente vai ter hemicara afectada, ou seja, é uma parálise periférica, e quando o paciente tem com a desviação do ojo hacia dentro, ou seja, afectação do par 6, e quando nós temos, por exemplo, uma parálise infranuclear, generalmente el paciente no tiene una afectación del ojo, pero tiene la afectación de hemicara. ¿Qué es más importante? Se pregunta supranuclear, nuclear e infranuclear? No, no se pregunta. Lo que se pregunta de séptimo par es lo siguiente. Diferencie cuando yo tengo una parálisis central y una parálisis periférica. Eso es pregunta de oro. Sí o sí, siempre se pregunta. Otra cosita. Parte 2/3 anteriores es por el séptimo par, o nervio facial, e o terço posterior é por el vago. Parálise facial periférica. Ahora, vamos a ver que temos dois tipos de parálisis, a periférica e a central. Quais são as características clínicas e quais são as causas? Sí o sí hay que memorizar, não há muito que espernear para que hacer, ¿sí? Hay que sí o sí saber isso. Que na parálise facial periférica, quais são as causas? Nós vamos ter paciente que tem hemicara paralisada, tem ausência de las rugas frontais, el paciente no mueve la comisura labial, entonces la comisura labial generalmente está descendida y el paciente tiene incapacidad de cerrar el ojo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuáles son las causas? Parálisis de Bell, Guillain-Barré, causas infecciosas, lepra, varicela zoster, leucemia, linfoma, diabetes, gota, beriberi, traumatismos e compressões tumorais. Por lo menos 5 causas de parálise facial periférica há que saber. Por quê? Eles perguntam quais são as diferenças, quais são os signos que têm diferentes, a clínica característica diferente e também as causas. 5 causas de um e 5 causas de outro, ou 3 causas. Que sepa, por lo menos, 3, 4 causas há que saber sí ou sí. Causas sí ou sí há que memorizar. E qual é a clínica? Lagoftalmos, porque se o paciente não consegue cerrar o ojo, generalmente queda uma parte da esclerótida aberta, ou seja, não consegue cerrar o ojo de maneira adequada, então tem lagoftalmos. Tem borramento da frente do surco nasorreniano, ou seja, não tem o surco tão marcado como do lado sano. Signo de Bell e signo de negro. O que é o signo de Bell e signo de negro? Negro, ou alguns autores dizem negro. Se el de Bell é quando eu pido para que o paciente cierre os ojos e quando cierra os dois ojos, o párpado do lado afectado não cierra completamente, então eu consigo ver a esclerótide. Isso é signo de Bell. E signo de negro é quando eu pido para que o paciente mire hacia arriba. O paciente mira hacia arriba, o ojo sano excursiona mais que o ojo afectado. Basicamente, esses são os 2 testes que nós sí ou sí devemos saber, porque isso é pergunta seguramente do oral. Então, Bell, cierra, aparece a esclerótide. Negro, mira hacia arriba e um ojo excursiona mais que o outro. Sí ou sí hay que saber isso, que tem os 2 signos positivos, de Bell e de negro, ou de negro, também alguns chamam assim. Porque uma parálise facial central, o paciente não tem nem Bell nem negro. E já vamos ver o porquê. Na parálise facial central, quais são as causas? Tumores vasculares,
lesiones vasculares, tumores, infecciones, procesos que afectan las vías córtico-bulbares y lesiones de la protuberancia. Entonces, periférica y central. ¿Cuál es la diferencia? Periférica, toda hemicara. Central, generalmente el cuadrante inferior, el ojo no está afectado. Por eso que el paciente no tiene signo de Bell y no tiene negro. ¿Sí? No tiene ninguno de los dos. Entonces, acá tiene algunas las causas, sí, que también pueden ser útiles. ¿Y cuál es la clínica? Generalmente el paciente va a tener en la parálisis facial central debilidad de los músculos inervados por el facial superior. Él puede arrugar la frente y elevar la ceja del lado paralizado. Va a tener el signo de Revelio y no tiene signos de Bell y signo de Negro. ¿Qué es el signo de Revelio? El signo de Revelio es básicamente cuando nosotros pedimos para el paciente piscar un ojo solo, cerrar solo un ojo, y el paciente no consigue hacer eso. Cuando va a hacer eso, hace los dos juntos. ¿Sí? Entonces, eso es el signo de Revelio. ¿Qué hay que saber del sétimo par? Función sensitiva y motor. ¿Sí? Como nosotros vamos a evaluar y también cuando hay parálisis facial central o periférica. ¿Cuáles son las características? Signo de Bell y de negro siempre entra en algún choice. Siempre, 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 y también en los horarios. Siempre se pregunta eso. Par 8, ahora. Entonces, solamente estamos vendo solamente as coisas mais assim importantes. ¿Sí? Presta atenção. Par 8. Par 8 pode ser chamado de vestíbulo coclear. Eu escrevi mal, perdão. Vestíbulo coclear, não, vestíbulo coclear. Como nós vamos a explorar? Tem duas porções, a porção vestibular e a porção coclear. Coclear relacionado à audição, vestibular relacionado ao equilíbrio de nosso paciente, de nós mesmos. Estou com a garganta seca. Como nós vamos explorar, então, a porção coclear? La porción coclear, nosotros podemos tener un paciente, entonces es la porción auditiva. ¿Cuáles son las alteraciones que nuestro paciente puede tener? Todo va a estar relacionado con la audición, ¿sí? Por ejemplo, tinnitus. Tinnitus es la sensación de un zumbido. Muchas de las veces no está relacionada a ningún antecedente, o sea, ningún ocurrido. Es frecuente, por ejemplo, tinnitus en los hombres que están en la guerra, que exploden en una granada cerquita y ahí alteran el umbral del oído, o cuando causan mucha presión en el tímpano por cuenta de esa explosión, entonces genera un zumbido. Y así. Hipoacusia es disminución de la agudeza, iba a decir agudeza visual, pero es disminución de la capacidad auditiva. Generalmente los pacientes más ancianos tienen hipoacusia, ¿sí? Mareo y vértigo también está asociado a la porción coclear, porque ya sabemos que en la porción coclear nosotros vamos a tener el laberinto, puede estar afectado el laberinto y ahí vamos a tener mareo y vértigo. Paraacusia es cuando el paciente escucha mejor cuando tiene, por ejemplo, ruido y escucha peor cuando tiene silencio. Acúnfinos es cuando, por ejemplo, el paciente escucha sonidos que son, por ejemplo, sibilos o chasquidos así bien inespecíficos. Y sordera, que la sordera puede ser neurosensorial o de conducción. ¿Cuál es la diferencia? Neurosensorial es que está afectado el par 8, el nervio del par 8. Y de conducción es básicamente cuando tiene así un tapón de cerumen, tiene mucha cera ahí y la conducción no está perfecta, ¿sí? Entonces, sordera puede ser neurosensorial y o de conducción, ¿sí? Neurosensorial o de conducción. Porción vestibular, que nuestro paciente puede tener en la porción vestibular. Vestibular puede tener vértigo. Ese vértigo puede ser central o periférico. Vértigo es básicamente una sensación de mareo que generalmente todo gira alrededor del paciente. Puede ser central o periférico. Periférico es alteración del laberinto y central es cuando nosotros tenemos una alteración del octavo par o hasta mismo lesiones centrales o lesiones en el ventrículo, la porción del cuarto ventrículo, porque la vía de ese nervio queda cerca ahí del piso del cuarto ventrículo. Y nistagmos es cuando, por ejemplo, el paciente tiene movimientos involuntarios del ojo, ¿sí? El nistagmo puede ser de varios tipos, puede ser horizontal, vertical o rotatorio. Horizontal, vertical o rotatorio. Entonces, par 7, tenemos que saber que, como nosotros evaluamos el par 7, tenemos que evaluar dos cosas, la porción coclear y la vestibular. Ya vamos a ver cómo nosotros exploramos. Por ejemplo, la porción vestibular, nosotros vamos a explorar con la maniobra de Humber. Humber puede ser el Humber normal o el Humber sensibilizado. ¿Qué es el Humber? El paciente se pone de pie,
põe as mãos assim, cierra os olhos e nós temos que evaluar se o paciente cai para algum lado ou cai para o outro. Obviamente que nós vamos estar por detrás do paciente, porque se o paciente cierra os olhos e cai, se pode lastimar. Então, se quedamos atrás, assim, com as mãos no paciente aí para que não se desestabilize. E auditivo, nós vamos evaluar. E Humber sensibilizado, Humber normal é com os pés juntos. Humber sensibilizado é quando põe um pé em delante do outro. Esse é o Humber sensibilizado. Então, evaluando, então, você dá lá porção vestibular. E porção auditiva, nós vamos utilizar Riney-Weber. Aí, nós vamos fazer com o diapasão. Para quedar mais sencillo, auditivo, temos que evaluar duas coisas. Se é a via de condução, a via aérea e a via sensorial, se a via nerviosa. Qual, para quedar mais fácil, Weber, eu memorizei assim, nunca mais me olvidei. Weber é um chifre, você põe no meio. E Riney é quando nós ponemos a carne na apófise mastoides e depois, quando o paciente deixa de sentir, de escuchar, ele já passou, se traslada justamente para ao lado do ouvido para que o paciente escute. Já passou. Então, auditivo é Riney-Weber. Weber, ponemos acá, é o unicórnio, é o chifre do unicórnio. Se ponemos acá, podemos vibrar o diapasão e, por exemplo, o normal é que o paciente escute de los dois lados iguais, que não se desplace a nenhum lado. Quando está alterado, quando tem, por exemplo, um tapão na cara de cerume ou alguma alteração conductiva, se desplaça para o lado sano, ou seja, se tem, por exemplo, um corte do nervio do ouvido direito, nós, obviamente, que não vamos conseguir escuchar a condução da via óssea porque o nervio está cortado. Então, vai escuchar do lado sano, do outro lado. Se, por exemplo, o paciente tem uma alteração conductiva, ou seja, tem um tampão de cerume, o Weber vai estar lateralizado para o lado enfermo, porque a condução óssea é maior que a condução aérea. Já vamos entender por quê. Temos dois tipos de conduções, a óssea e a aérea. A óssea generalmente é menor que a aérea em condições normais. Em condições patológicas, a óssea é maior que a aérea. Riney positivo é quando a transmissão aérea dura o doble que a óssea e Riney negativo é quando a transmissão óssea é maior ou igual a la aérea. Bueno, basicamente, então, vamos fazer Riney e Weber, ¿sí? Riney e Weber. Weber se põe o chifre e Riney se põe uma apófise mastoide. Então, Humber acá, se Humber positivo ou Humber negativo. É para evaluar o aparato vestibular. Quando temos alterações do Riney de Weber. Temos dois tipos, então, que sim ou sim devemos memorizar. Temos a hipoacúsia que pode ser neurosensorial ou hipoacúsia condutiva. Qual é a diferença? Sempre em condições normais, a condução aérea é maior que a óssea. Em condições patológicas, a óssea se inverte o negócio. A óssea queda maior que a aérea. Por exemplo, então, quando temos um tampão de cerumes acá, ou tapamos com a mão mesmo, ponemos o Riney acá, pongo el dedo en el oído e empiecen a hablar. Parece que el lado que nosotros ponemos el dedo, que tapamos la vía conductiva, nosotros parece que escuchamos más alto. O sea, quiere decir que la conducción neurosensorial, la conducción ósea está mayor que la aérea, ósea mayor que aérea. Y cuando nosotros, eso es lo patológico. Cuando nosotros tenemos lesión del nervio, o sea, es alteração neurosensorial, nós vamos ter uma desviação hacia o lado, o único lado que funciona, hacia o lado sano. Então, sordera por pérdida de la conducción aérea, lesiones del oído medio o oído externo. No escucha la prueba del reloj, el tic-tac del reloj. Por ejemplo, quando temos um reloj aí de ponteiro, assim, normal, não os digitales, o paciente generalmente escucha o reloj 2 passos por detrás. Podemos fazer com o chasquido também da mão, se começamos acá e vamos nos distanciando. O chasquido também é normal hasta 2 passos, ou mais, ¿sí? Menos de 2 passos, quer dizer que o paciente tem uma hipoacúsia. A prova de Weber, como temos, por exemplo, imagine acá, ponemos o dedo. Bueno, então, se eu tenho uma afectação, a única coisa que eu consigo agora demonstrar para vocês e também para mim é em relação à alteração da via aérea. Se a óssea não há como eu cortar meu nervio acá e listo. Pero básicamente, entonces, la prueba de Weber, cuando yo tengo alteración de la conducción aérea, está lateralizada hacia el mismo lado de la lesión, ¿sí? Pongo el dedo y escucho más alto del lado afectado de la conducción aérea. Riney es negativa y de Schaubach es más prolongada que lo normal, más de 18 segundos, siempre del lado afectado. Sordera por alteración de la transmisión ósea, o sea, lesión del nervio o lesión del labirinto. Prueba de Weber lateralizada hacia el lado sano, porque yo corté el nervio. Prueba de Riney positiva, sim, e Schaubach estará acortado. Basicamente, isso é o que se pergunta de octavo par. Bueno, estamos quase finalizando e vamos agora para o glossofaríngeo, o par 9.
Tem função sensitiva e função motora. Solamente para fazer uma observação acá. Nós todos os pares, vamos a volver em la classe plus, ou a maioria dos pares, os principais, vamos a volver a repassar todo isso. Sei que é bastante coisa, e então, para deixar o mais curto a classe possível, para que não quede assim uma classe de 5 horas, eu tratei de resumir. Então, algumas cositas mais importantes, nós vamos ver na próxima classe plus, que nós vamos ter. Então, par 9, glosofaríngeo, tem duas funções, a sensitiva e a motora. A função sensitiva, então, está relacionada com e motor está relacionada com o reflejo nauseoso, o reflejo de deglución e a elevação do velo del paladar. Então, glosofaríngeo, reflejo nauseoso, de deglución e del velo del paladar. Então, reflejo nauseoso, náusea, aí, reflejo nauseoso e del velo del paladar. El glosofaríngeo, então, quais são as patologias? Como inerva a língua, pode ter alterações del gusto. E quais são as alterações do gusto? Podemos ter ageusia, hiporeusia ou parageusia. Isso também está muito relacionado com o COVID, por conta da diminuição do olfato e também a ageusia que os pacientes têm. Pode ser uma ageusia transitória ou permanente. Já tenho conhecidos que têm ageusia por conta do COVID permanente. Então, a ageusia pode ser uma pérdida total do gusto, hiporeusia, disminuição do gusto, e também temos a parageusia, quando nós temos percepção de sabores distintos de los que poderiam perceber-se. Alterações do glosofaríngeo também que nós temos. É a neuralgia do glosofaríngeo, que vai generar um dolor na língua. O signo de la cortina de Vernet. O signo de la cortina de Vernet, acá, se prestem bastante atenção, porque isso é pergunta. Nós vamos pedir para o paciente abrir a boca, abrir bem e dizer quando nós vemos, e temos que mirar a parede posterior da faringe. Quando nós miramos que se o paciente leva ambos lados simétricos, eleva bem, ao dizer, está normal. Quando o paciente tem, por exemplo, não ascende de maneira adequada a parede posterior da faringe, quer dizer que tem uma lesão do glosofaríngeo direito. E quando, que é o fenômeno da cortina de Vernet, e quando, por exemplo, o paciente tem a lesão do vago direito, o paciente solamente ascende um lado. Então, ambos lados não ascendem, é glosofaríngeo afetado. Um lado solamente ascende, é lesão do vago. Isso é o signo da cortina de Vernet, o fenômeno de Vernet. Falta de la percepção do gusto amargo também pode aparecer quando o paciente tem uma afectação do par 9. Então, par 9, solamente para repassar. Função sensitiva e motor. Pero por que motor? Porque está relacionado com o reflejo de la deglución e la elevação do velo del paladar. E sensitiva, justamente por la náusea e também por la sensibilidade del gusto, o sea, de la lengua, que es el tercio posterior de la lengua. Nerva el tercio posterior de la lengua. Bueno, yo dije mal antes, yo dije vago, pero es el glosofaríngeo par 9. Yo hablé pavada antes. Y bueno, el par 10, entonces, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Se evalúa junto con el par 9. ¿Qué nosotros vamos a hacer para evaluar el par 10 de nuestro paciente? Vamos a evaluar el velo del paladar. Tenemos que hacer el paciente beber un vaso con agua, o sea, las mismas maniobras que nós vamos utilizar para o par 10, que estamos falando agora, vamos utilizar para o par 9. Então, evaluar o exame, evaluar o velo do paladar, hacer com que o paciente beba um vaso com água. Muitas das vezes o paciente toma, se inclina hacia adelante e empieza a tossir, por conta que tem uma alteração no par 10, que é o par del vago, então não consegue deglutir de maneira adequada. Temos que mirar o signo da manzana de Adán, o reflejo nauseoso, exame de la laringe e luego, por último, uma laringoscopia. Generalmente isso se deja para o especialista, pero por aí se pode fazer uma laringoscopia. Então, par 9, par 10, se evalúa junto com o par 9. 6 cositas que vão fazer, ou 5 em realidade, que vão fazer com esse paciente. Exame do velo paladar, mirada directa, hacer beber um vaso com água, vamos fazer o signo de la manzana de Adán, e basicamente nós temos que pedir para o paciente tragar 5 vezes e mirar se ascende ou descende, porque quando o paciente tem parálisis ou afectação do 10º par del vago, não tem essa mobilidade da manzana de Adán. O reflejo nauseoso, que é cutucando, encostando aí, por exemplo, na úvula ou hasta mesmo na parede posterior da faringe, e também exame da laringe,
com el laringoscópio e laringoscopia. Quais são as patologias que o paciente pode ter quando tem uma alteração do vago? Nós vamos ter disfonia por parálise das cuerdas vocais, ausência de reflejo nauseoso e reflejo nasal. Coisa sumamente importante, se antes de finalizar a classe, depois falta o par 11 e o par 12, que vamos ver na classe plus, não puse para não quedar tão largo, pero sí ou sí, isso é pergunta de choice. Por favor, não me pierda essa questão, essa perguntita. Quais são as funções do vago? O vago não tem somente função motora e sensitiva. Sí, el vago vai ter funções também relacionadas à frequência cardíaca, porque tienes nervios cervicales superiores, cervicales inferiores e nervios cardíacos torácicos. Então, el vago é o maior, só para uma curiosidade, el vago é o maior nervio que nós temos em nosso corpo, ¿sí? Pesa lá de arriba e descende hasta pero tem funções tanto relacionadas com a frequência cardíaca, também com a contractura, relacionadas com a contracção da musculatura lisa de tráquea, brônquios, estimula a secreção gástrica e pancreática, estimula a contracção da musculatura lisa do trato gastrointestinal. Se temos lesão do nervio vago, é difícil de sobreviver. Sempre acordar que muitas das vezes se pergunta alguma pavadita assim tem função relacionada com a frequência cardíaca, pode produzir bradi ou taquicardia. O nervio vago pode produzir bradi ou taquicardia. Sim, ojo com isso, porque suele ser uma trampita aí, pensamos, aqui tem que ver o vago com o coração, pero tem muito que ver com sua inervação simpática e parasimpática. Bueno, então, nervio vago, acordar as funções tanto motoras quanto funções cardíacas. Cardíacas e del trato intestinal e del trato respiratório. E bueno, graças a Deus, sí, terminamos. É uma classe bem larga. Bem larga não digo, sino que é uma classe sumamente importante que eu tratei de resumir as coisas e deixar solamente o ouro acá. Então, qualquer dúvida que tenhas, porfis, enviar um mensajito aí, eu estou à disposição e nos vemos na próxima classe. Muitas bendições a todos vocês e adiós.